Y vamos a continuar, y hoy hemos comenzado con damas, como ha de ser. En esta ocasión vamos a hablar de impuestos ecológicos. Y viene una dama con una experiencia muy amplia, consultora en estrategias regulatorias y corporativas. Ella tiene una amplia experiencia, como les decía, en la gestión legal de los sectores de minería, electricidad, impuestos corporativos y también adquisiciones. Viene del mundo del derecho, en el que tiene nivel de maestría. Fue presidenta, además vicepresidenta de la Cámara Minera Petrolera Dominicana, miembro del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de nuestro país y también del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Mujeres en la Minería en América Central. Para hablarnos de impuestos ecológicos, recibamos a Juana Barceló. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un honor para mí estar aquí con ustedes hoy, hablando sobre el tema, sobre todo el tema que me asignaron. Pero primero que todo quiero darle un agradecimiento al CONACYT y en las personas de los Rodríguez, de Alexis Rodríguez y Milcíades Rodríguez, por la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Señoras y señores, definitivamente el cambio climático no es algo del futuro, es algo que estamos viviendo actualmente. Y recientemente hemos comprobado con olas de calor muy diferentes a lo que habíamos tenido anteriormente y cada vez en una mayor cantidad lo que estamos viviendo. Y no solamente las olas de calor, sino estamos viendo inundaciones, estamos viendo incendios. Entonces, definitivamente estamos ante una situación de que el mundo debe actuar. Ahora mismo quiero presentarle una pequeña fracción de un video del reporte de la ONU. Será un calentamiento global sin precedentes en los próximos 5 años. La proyección hecha por la Organización Meteorológica Mundial estima que el calentamiento promedio del planeta superará con 70% de probabilidad la cota de 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial entre 2025 y 2029. El informe realizado a partir de las previsiones de 10 centros internacionales afirma que el aumento de la temperatura continuará luego de que 2023 y 2024 fueran los años más cálidos en los registros. La agencia de la ONU también prevé que el calentamiento del Ártico siga superando la media mundial en los próximos 5 años. El calentamiento de 1,5 grados centígrados se calcula en relación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900, antes de que la humanidad empezara a quemar industrialmente carbón, petróleo y gas, cuya combustión emite dióxido de carbono, gas de efecto invernadero ampliamente responsable del cambio climático. Definitivamente la humanidad tiene un gran reto, pero no todo el mundo lo comparte. Y quiero presentarle ahora un pequeño fragmento de las declaraciones del presidente Trump en esta semana que pasó ante la ONU. El nombre falso que se llamaba renovable. De paso, eso es un chiste, no funciona. Son muy costosas, no son suficientemente fuertes como para que las plantas arranquen. El viento no sopla, esos molinos de viento, esa energía eólica es patética. Se tienen que reconstruir todo el tiempo, se pudren, se oxidan. Es la energía más costosa jamás concebida. Puede hacerlo sin grandes subsidios. Y muchas se construyen en China, muy bien, porque ellos las construyen y no tienen esas granjas de molinos de viento. No lo usan, ¿por qué? ¿Qué usan? Usan carbón, usan gas, todo, pero no les gusta la energía eólica, pero sí, por supuesto, le encanta venderla. Europa, por otro lado, tiene un camino por recorrer porque muchos países están a punto de ser destruidos por la agenda de energía verde. Le doy mucho crédito a Alemania porque Alemania iba por un camino enfermizo, tanto en inmigración como en energía. Y iban a cambiarse a energía ecológica verde. El nuevo liderazgo llegó y volvieron a donde estaban antes, con combustible.
Definitivamente tenemos un contraste entre lo que dice la comunidad científica y la política internacional. Y eso nos plantea, pues, un problema. Entonces, ante este problema, pues, los impuestos ecológicos vienen a ser una solución. ¿Qué son los impuestos ecológicos? Pues básicamente aplican actividades y productos que tienen un impacto ambiental negativo. Vienen a tratar de cambiar conductas y básicamente se le pone un costo de manera que ese impacto que se está generando al medio ambiente no necesariamente lo supla o lo absorba la población, porque ¿qué sucede? La comunidad absorbe o tiene impactos a la salud o, por ejemplo, las emisiones que se dan, que se pueden hacer emisiones al aire, y eso realmente lo sufre la población. Entonces, ¿cómo funcionan estos impuestos? Pues básicamente son impuestos correctivos al déficit que genera la contaminación ambiental y parten del principio de quien contamina paga. Crea un incentivo económico para reducir el consumo de esos bienes nocivos, pero también favorecen métodos de producción más limpios y también así como la innovación. ¿Cuáles son estos tipos de impuestos? Hay diferentes. Dentro de ellos podemos mencionar los impuestos a las emisiones de carbono, que básicamente representan alrededor del 75% de los gases de efecto invernadero, y es quemar combustibles fósiles. Aparte de eso, también, que está también relacionado, los impuestos a la energía, que no utilizan fuentes de energía renovable. También los impuestos a la contaminación, por ejemplo, las aguas residuales o la contaminación acústica. Impuestos sobre los residuos para el manejo que se tenga que dar y la correcta disposición. Y también impuestos a la propiedad y uso de vehículos de motor, que son una fuente de contaminación. Adicionalmente, no puedo dejar mencionar, y sobre todo un área donde tengo mucha experiencia, están los impuestos a la extracción de los recursos naturales. The New York Times publicó un informe donde básicamente identifica los principales riesgos climáticos para 2040. Aquí quiero mencionar que en el caso particular de nuestra isla tenemos riesgos de inundaciones, tenemos riesgos de subida del nivel del mar y también escasez de agua. Entonces, ahí básicamente se ha asumido un compromiso de muchos países de lograr lo que son las emisiones netas cero. Estamos hablando, se firmó el Acuerdo de París y tenemos alrededor de 137 países que asumieron ese compromiso. ¿Cuáles son los objetivos globales de emisiones? Primero, limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius y que el pico de emisiones sea antes del 2025. Pero por el video que vimos, la verdad que ahora mismo se está debatiendo si se va a poder lograr o no. Y tratar de lograr una reducción del 43% al 2030 y emisiones netas cero para 2050. Los países han asumido compromisos. Si vemos 2035, vemos el compromiso de Estados Unidos, Reino Unido, y en el caso particular de República Dominicana, un compromiso de un 27% al 2030. Debemos de decir que en el caso nuestro, la contribución de la República Dominicana a las emisiones, la verdad que es mínima. Sin embargo, por nuestra ubicación geográfica, somos muy vulnerables a lo que son los impactos por efecto del cambio climático. ¿Qué significa las emisiones netas cero? Pues básicamente tenemos que reducir las emisiones y que a través de tecnología o a través de árboles se puedan captar las emisiones que se producen en exceso. Se le está dando un seguimiento a la actualización de los compromisos que asumieron los distintos países al 2035, y aquí vemos el informe, el último informe del 24 de septiembre de Climate Action Tracker, y vemos que hay 45 países que han presentado sus metas para 2035. No encontramos a la República Dominicana ahí, pero sí estoy consciente de que lo presentó al 2030. Entonces,
¿Qué aplica en República Dominicana en términos de los impuestos ecológicos? El primero, cuando vemos las informaciones de la DGI respecto de las recaudaciones, el impuesto que encontramos como ecológico es el impuesto a las emisiones de CO2 de vehículos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta grafiquita, en esta tabla, podemos ver cuál fue básicamente la cobranza en el año 2025, y esto fue hasta agosto, y estamos hablando de 127 billones. Es el único impuesto que aparece dentro de la tabla de la DGI como ecológico. Aplica a vehículos de motor nuevos y usados al momento de su registro o inscripción, sobre el valor CIF, básicamente. Y estamos hablando de una tasa de 0 a un 3%, dependiendo las emisiones por kilómetro, básicamente. En una ocasión se trató de establecer un impuesto anual para sustituir el impuesto de la placa. Sin embargo, eso no fue posible y este es el impuesto que tenemos en la República Dominicana. Aparte de eso, dentro de los impuestos ecológicos, tenemos la contribución para gestión y procesamiento de residuos sólidos. No aparece básicamente como los impuestos que cobra la DGI, pero sin embargo está dentro de los impuestos especiales porque va a un fideicomiso. Son los sujetos obligados, son todas las personas jurídicas, instituciones públicas y privadas, y se toma en cuenta el ingreso que tenga. Y va desde 0 ingreso hasta más de 100 millones. Y estamos hablando de una tasa de 500 a 260.000 pesos. Sin embargo, el propósito de esta contribución es poder costear los gastos del manejo de residuos. Pero esto no ha sido posible si los fondos que están llegando al fideicomiso no son suficientes. Se ha estado trabajando en un proyecto de ley que ustedes han visto que ha sido bastante controversial y que ahora mismo pues, está nuevamente en discusión. Otro impuesto que no puedo dejar de mencionar, y tengo que hacer la aclaración, que no necesariamente su objetivo es cambiar conductas, pero sin embargo tienen componentes que están vinculados, aunque sea una mínima fracción, pero están vinculados a lo que tiene que ver con la promoción de las energías de fuentes renovables y también el cambio de flotilla, por ejemplo, de los vehículos públicos. Estamos hablando de los impuestos a los combustibles. En este caso, tenemos que reconocer que nuestro país representa una gran porción de las recaudaciones. Estamos hablando de un 8.2% si vemos las recaudaciones del año pasado. Otros que son considerados como impuestos ecológicos son las tasas y los procesos y los costos atribuibles a los estudios de impacto ambientales y sociales, así como las declaraciones. Los proyectos que tienen un impacto ambiental pues necesitan presentar a las autoridades esos estudios que deben ser analizados y evaluados y además se le ponen compromisos para poder mitigar esos impactos ambientales. Además se pueden establecer tasas, por ejemplo, por el uso de agua. Aquí algunos ejemplos de los tipos de impuestos que podemos ver en Latinoamérica: combustibles fósiles a las emisiones, combustibles fósiles, emisiones, manejo de residuos, entre otros. Los impuestos a la extracción de recursos naturales. Fundamento legal. Lo principal es que básicamente los recursos naturales son del Estado. Lo que hay en el subsuelo es del Estado, es un patrimonio nacional. La actividad minera en nuestro país está regulada por la Ley 146 y contempla distintas opciones de los tipos de derechos que se pueden otorgar. Y hay un punto importante también que se considera y está establecido en la Ley de Medio Ambiente y es una contribución que se debe hacer a los municipios donde hay actividades de extracción minera. Dentro de la ley se establecen dos regímenes fiscales. El primero es el general, el que aplica a cualquier concesionario que se le da un derecho de explotación o que se le da un derecho de exploración. Pero también la ley contempla un régimen especial que puede ser contractual y que está sujeto a los términos de los contratos que se firmen. Sin embargo, esos contratos nunca pueden establecer
condiciones fiscales más favorables que las del régimen general. Eso es lo que establece la ley. Y en caso de que se trate de una reserva fiscal, como es en el caso de la Reserva Fiscal Ávila, que ahora mismo se está discutiendo mucho, que tiene que ver con las tierras raras, o la Reserva Fiscal Montenegro, que es la que corresponde a la mina de Pueblo Viejo, tiene que hacerse una licitación internacional. No es por el hecho de que se tenga preferencia al momento de que se solicita. Y un punto importante también es el tema de que se debe abastecer, que establece la ley minera, las necesidades del país antes de poder exportar. Si vamos a lo que es el régimen general, lo primero es que aplica el Código Tributario y sus normas complementarias. Al momento de que la persona solicita una concesión de explotación y se le da ese derecho, pues básicamente, ¿cuál es el Código Tributario vigente? Ese es el que te aplica. Ahora, hay una particularidad muy importante, y es que tiene una estabilidad tributaria por un periodo de 25 años. Es decir, que si la tasa del impuesto sobre la renta sube, digamos que es un 30%, se me aplicaría la tasa del momento en que se me dio mi derecho. También se tienen los beneficios de ITEVIS para los exportadores. Pero en adición, hay algunos impuestos específicos. Y está la patente minera, que se basa en la cantidad de hectáreas. La realidad es que es muy mínimo lo que se paga ahora mismo por la patente minera, y eso viene de básicamente la antigüedad de la ley. Aparte de eso, se establece una regalía del 5% de las exportaciones que se hagan en concentrados o natural. Sin embargo, esa regalía se considera como un anticipo al impuesto sobre la renta. Es decir, no necesariamente funciona como la regalía normal que podemos ver o que tenemos en el caso, por ejemplo, de la mina de Pueblo Viejo, sino que es un anticipo al impuesto sobre la renta. Si no se paga impuesto sobre la renta, o básicamente se convierte en lo que es un impuesto mínimo. Y también pues está el 5% de la contribución establecida en la Ley de Medio Ambiente. Tengo que mencionar que hay un proyecto de ley que está en discusión, tiene más o menos 7 años en conversaciones, que introduce cambios significativos. Y dentro de ellos está la patente minera, se dolariza, se crea una distinción entre lo que es minería metálica y minería no metálica, se establece una regalía que va de un 3% a un 1%, dependiendo el tipo de minería que se haga. Pero hay algo importante que trae este proyecto. Todavía está en discusión, pero va bastante avanzado, yo diría. Y es una participación mínima del Estado del 40% de la renta minera. Y eso, de cierta manera, representa un incremento de lo que está recibiendo el Estado. Y mantiene la estabilidad fiscal por el periodo de la concesión que se otorga. Y también prevé exoneraciones por 6 años para los equipos mineros. El régimen contractual. Por lo general se ha utilizado para proyectos que requieren grandes inversiones. Y uno de ellos es el caso de la concesión Quisqueya 1, que se le otorgó a Falcon Bridge Dominicana o Falcondo, que tiene un régimen especial. Un contrato que viene desde los 1950 y que ha tenido modificaciones, la última siendo en 1994. Establece un 1% sobre la renta imponible, un impuesto sobre los beneficios mensuales de un 33%, pero tiene un componente distinto y es una carga suplementaria que puede implicar tanto una reducción como un incremento, básicamente. Y eso es lo que ha producido que en los últimos años, producto de la baja en el precio del ferroníquel, pues se haya reducido lo que es la contribución o los pagos de impuestos. Tiene una exención general de otros impuestos y un descuento en caso de que se le cobren impuestos no establecidos en su contrato. Otro régimen contractual especial es de la mina de Pueblo Viejo, que se suscribió un acuerdo, básicamente que ha sido modificado en 2 ocasiones, en el año 2008 y en el año 2013.
¿Cuál es el régimen que está aplicando actualmente en base al acuerdo vigente? Pues primero tenemos una regalía, un retorno neto de fundición de un 3.2% que aplica al oro y a la plata. Tenemos un impuesto de un 25% del impuesto sobre la renta. Y básicamente eso viene producto de la estabilidad fiscal que mencionaba anteriormente y que está prevista en la ley y que también lo tiene este acuerdo. Y hay una participación de las utilidades netas, el impuesto que se llama PUN, Martín Zapata lo conoce bastante bien, que es un impuesto al flujo de efectivo positivo que se tenga. Y en adición a esto, hay un impuesto mínimo que se incorporó en la última modificación que se hizo en el año 2013, que es denominado como el impuesto IMA. ¿En qué consiste el impuesto IMA? Pues básicamente es la diferencia positiva entre una tasa que se establece cada 3 años, que tiene un tope del precio del oro de 3.000, y se multiplica por los ingresos brutos, y viene siendo la diferencia positiva entre ese resultado más la suma de PUN y la suma de ISR. Es decir, que si el PUN y el ISR es menor que lo que resulta de IMA, entonces se tiene que pagar la diferencia. También otra cosa es que aplica el Código Tributario del año 2001, que fue en el momento en que se aprobó básicamente el acuerdo. Una particularidad es que se pagan impuestos en forma de anticipo cada 3 meses y luego se hace una liquidación. Y hay ciertas limitaciones. Estamos hablando de que el IMA, por ejemplo, solamente se puede compensar con IMA. Otra cosa que estableció el acuerdo del 2013 es la depreciación de la inversión. La inversión inicial se empezó a depreciar en el año 2017 y la depreciación de inversiones adicionales en base a unidad de producción. Entonces, básicamente, eso lo que hizo en términos de flujo, que es algo muy importante que tiene el acuerdo de Pueblo Viejo, y es que desde el acuerdo del 2008 se trataba de buscar donde el Estado recibiese el 50% de los beneficios. Entonces, por eso, con este cambio que se hizo en el año 2013, en lo que tiene que ver con la depreciación de la inversión, los primeros años el Estado recibía más y ya se está pues nivelando y compensando para poder lograr ese 50-50 que fue el interés. Tiene una exención general de impuestos, también cualquier otro arbitrio, cualquier otra tasa que no sea por servicio prestado, pues también no aplica. Y en el caso de la contribución del 5% que va a los municipios, le corresponde al Estado como propietario, básicamente de la reserva fiscal, pagarlo. Porque en este caso lo que hay es un derecho de arrendamiento. Y el Estado asume, como es un arrendamiento, otras obligaciones, como es la compra de ciertos terrenos, que tiene que entregar como parte de ese derecho de arrendamiento. Si vemos los impuestos que ha pagado la mina de Pueblo Viejo desde que inició operaciones en el año 2013, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los principales? Como podemos ver aquí en esta tabla, tenemos el PUN, que es el impuesto favorito de mi amigo Zapata, que está aquí, el impuesto sobre la renta, el RNF también, que viene siendo la regalía, aunque algunos consideran que la regalía no es un impuesto, pero en el caso particular del contrato de Pueblo Viejo sí está como parte en la sección de impuestos. Y cuando vemos el IMA, que es el impuesto mínimo que se estableció en el año 2013, podemos ver que realmente no han sido muchos los pagos de IMA que se realizaron, solamente fue al inicio. Y cuando vemos las recaudaciones de la minería y el impacto y lo positivo que puede generar para la economía del país, hemos visto cómo recientemente, producto del incremento del precio del oro y cómo se beneficia el Estado, pues la minería ha representado en las informaciones presentadas por la DGI, a julio estamos hablando de casi un 10% de los impuestos que se han estado colectando. La realidad actual de los impuestos ecológicos, ¿cuál es? Bueno, definitivamente varía por países. Y vimos las declaraciones del presidente Trump. Algunos han aumentado, otros han retrocedido, producto de la crisis del COVID o también la guerra de Ucrania. ¿Qué ha estado sucediendo también, por ejemplo, tendencias en la Unión Europea? Algo que están tratando de evitar es el dumping ambiental.
y han puesto bastante enfoque, así como también para tratar de establecer claramente cuáles son las emisiones por la fuente de energía. Y otra cosa es tratar de armonizar, vamos a decir, de una manera regional para tratar de evitar una competencia desleal. ¿Cómo distribuyen ellos esos impuestos ecológicos? El 75% de energía, el 19% en transporte y el 4% en contaminación y usos de recursos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, recientemente, eliminación o reducción de incentivos fiscales que se tenían para la energía de fuentes renovables y también los vehículos eléctricos, cancelación de normas de eficiencia energética, que básicamente en términos, por ejemplo, de lavadoras, se tenían que tratar de buscar eficiencia, poniendo un ejemplo en el caso de la lavadora. También la eliminación del costo del carbono en las políticas públicas ya no se está considerando, y eso es uno de los cambios de la administración Trump, y el recorte de fondos para programas verdes. ¿Qué desafíos tenemos de los impuestos ecológicos? Lo primero es que pueden implicar una reducción de ingresos fiscal, porque al final su principal interés no es necesariamente la recaudación. En el caso nuestro podemos ver esto si hay una reducción, por ejemplo, del uso de los combustibles fósiles. Ya vimos que representa alrededor del 8.2% en el año pasado. También el retroceso de lo que está pasando en Estados Unidos, donde le está dando mayor apoyo a los combustibles fósiles y menos impulso a los impuestos ecológicos. Otra cosa es la aceptación social y política. Si vemos aquí, en un momento se trató de poner ese impuesto en términos de emisiones que fuese anual, y eso no fue posible. Otra cosa es el impacto a los sectores más vulnerables. Muchas veces estos cargos, tengo que darme un poquito rápido, pero se le pasan a esos sectores, o esa adición, ese incremento, se le pasan a los sectores más vulnerables. También competitividad económica. Hay muchas empresas que lo que van a hacer es, pueden irse a países donde tengan menos regulaciones o menos impuestos ecológicos, y básicamente hay un riesgo de fuga. Pero eso también puede afectar la competitividad de un país, y entonces hay que tener mucho cuidado porque esa carga que se ponga debe de ser de alguna manera balanceada. Eso también es importante. La efectividad real, si realmente cambia conductas, eso es algo que hay que buscar, hay que ver, y que no sea simplemente, digamos, que se quede en palabras, pero que realmente haya un cambio, que es lo que se quiere o lo que se busca con los impuestos ecológicos, en qué se usan esos fondos que se recaudan, y obviamente con lo que está pasando en Estados Unidos, cómo continúa la coordinación internacional. Y eso era lo que yo quería presentarle a ustedes, y estoy a su disposición. Cualquier pregunta, sé que el tiempo es corto, pero voy a estar por aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juana Barceló, mujer de la minería, por hablarnos de impuestos ecológicos. Invito a Milcíades Rodríguez, pasado presidente de CONACYT, para que entregue tanto el certificado de participación como conferencista en el marco de el segundo Congreso Internacional, y los correspondientes presentes como muestra de gratitud por habernos apoyado. Por favor, si pueden un poco más acá. Un poco más acá, a esta área, por favor. Han solicitado los artistas del lente. Y posando con esa sonrisa de satisfacción por contribuir al éxito de este Congreso Internacional, la segunda versión del Congreso Internacional de Consultores Impositivos. Gracias nueva vez, gracias Juana. Gracias también a Milcíades. Se pueden acomodar nueva vez.